Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompaña. Esta semana la agenda informativa nos llevará a recordar el sismo de 1985 a 30 años de distancia. A propósito de ello, el gobierno de la República ha organizado un megasimulacro en todo el territorio nacional, además de otra serie de acciones para recordarnos lo frágiles que somos ante los embates de la naturaleza. Yo soy Carlos Quiroz y esto es Semanal 28, la agenda de Cadena 3. Comenzamos. Se han cumplido 30 años del devastador terremoto del 85 que dejó miles de pérdidas humanas y edificaciones destruidas en la Ciudad de México. La tragedia sigue latente en la memoria histórica de la ciudad y sus habitantes, incluso de las nuevas generaciones. El sismo de aquel jueves 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 de la mañana y tuvo una magnitud de 8.1 grados en la escala de Richter. Aquel terremoto dio un nuevo rostro a la capital del país. Hoy hacemos memoria, el recuerdo de la tragedia, de las víctimas, de lo ocurrido, aquella mañana trágica, lo que el sismo se llevó. Es un trabajo de mi compañero Abraham Nava. Por cierto, ¿qué hacía usted hace 30 años, aquel día del terremoto? México, Distrito Federal, a 18 de septiembre de 1985. La población de la Ciudad de México y el área conurbada era de 10 millones de habitantes. Corría el tercer año de gobierno del presidente Miguel de la Madrid. No existía un gobierno local como en la actualidad. La máxima autoridad era el Departamento del Distrito Federal, a cargo entonces de Ramón Aguirre Velázquez. La Ruta 100 movilizaba diariamente a 6 millones de pasajeros. El metro contaba apenas con una cobertura de 109.5 kilómetros con las líneas 1, 2, 3, 6 y 7, lo cual significaba una capacidad de 4,5 millones de pasajeros por día. Ese año también se anunció la construcción del tren ligero que correría del metro Tasqueña a Huipulco. La economía trataba de recuperarse. La inflación de 1984 fue de 60%, un gran descenso en comparación con la de 1983, cuando llegó al 117%. ¿Un dólar? Costaba 387 pesos. En materia de entretenimiento a nivel internacional, los tres más grandes éxitos del año fueron Careless Whisper de Wham y George Michael. Like a Virgin de Madonna y Wake Me Up Before You Go Go, también de Wham. Mientras a nivel nacional, los éxitos eran Soy un desastre de Timbiriche, Por ella de José Feliciano y José José, Por ella. Y Macumba de Verónica Castro. Los cines capitalinos proyectaban La historia sin fin, Terminator, The Terminator, y la primera versión de Halloween. Halloween, the night he came home. Aún quedaban resquicios de los más recientes festejos de la independencia. ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Allende! Esa noche de miércoles, 10 millones de citadinos se fueron a la cama, esperando que al despertar, al día siguiente su rutina continuara intacta.
19 de septiembre, 7:17. Pacífico mexicano. El límite entre los estados de Michoacán y Guerrero, muy cerca de la desembocadura del río Balsas y el puerto de Lázaro Cárdenas. Se manifestó una ruptura por el proceso de subducción de la placa de Cocos bajo la de Norteamérica. Ondas P y onda S empezaron a propagarse. En la superficie, a esto se le conoce como epicentro. En ese momento, en ese punto, se trataba de una magnitud 7.5. Se dio un pequeño tsunami. Conforme las ondas se empiezan a alejar del punto de ruptura, la magnitud empieza a disminuir. Sin embargo, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero resultan dañados. Las ondas llegaron al eje neovolcánico ya con una magnitud cercana a 4. El material rocoso fue frenando la fuerza. Pero al alcanzar la cuenca del Valle de México, donde se localizaban los depósitos del lago de Texcoco, el material es arcilloso. Las ondas recuperan fuerza y se amplifican hasta 30 veces. La distancia del epicentro es de 400 kilómetros. Para algunos expertos, es una distancia muy grande como para tener una fuerza significativa. Son las 7:19 de la mañana del jueves 19 de septiembre de 1985. Está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, 7 de la mañana, 19 minutos, 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Levanta la cabeza. Aquí. Para que lo reciba. Salud. Pero estamos causando pánico constantemente a los pacientes. Los nombres de las personas que están desaparecidas necesitamos saber informes. ¡No hablen! ...1985, 30 años después. Voces del temblor. Colonia Centro. Estaba en mi casa, tenía 11 años, iba a la escuela. Ese día justo no pasó el camión por mí, me iba a llevar mi mamá en el auto. Y justo bajando, vivíamos en un edificio, bajando las escaleras comenzó a temblar, no se sentía mucho en ese momento. Ya al llegar a la planta baja fue cuando empezó más fuerte y bueno, nos salimos a la calle. En la calle donde vivíamos se estacionaban autobuses, entonces no sentíamos más que el movimiento. De repente empezamos a ver cómo se empezaban a levantar las banquetas y todo. Con el paso del tiempo se han llegado a reconocer 10.000 muertos tras los sismos de 1985. La zona central de la ciudad fue la más afectada. La Roma y la Condesa, consideradas de clase media, no soportaron el movimiento. Tampoco las zonas como Tepito o la misma Colonia Centro, donde existían un gran número de vecindades. Justamente cuando pasa el temblor, mi mamá aún así me lleva a la escuela. Mi escuela no estaba aquí, estaba en la Colonia San Rafael. Me lleva en el auto y ahí es donde nos empezamos a dar cuenta. Empezamos a ver a gente corriendo, empezamos a ver que muchos se trepaban a coches pidiendo aventón y ahí empezamos a ver mucho caos, sobre todo la gente, ¿no? Como histeria. Ela pertenece a un grupo de vecinos que se organizó para permanecer en sus lugares de vivienda. Desde el primer momento de la tragedia, se abocaron a reconstruir los barrios. La Unión Popular surgió legalmente en menos de un mes de ocurrido los sismos en la Ciudad de México. Es una organización conformada por vecinas y vecinos de las colonias Centro y Morelos que fueron afectados en sus viviendas, ya sea derrumbe total o que fueron eclipsadas y que tuvieron que abandonarlas. En el día 19 de septiembre se empezó a gestar esta organización. La gente de manera natural se empezó a congregar ante el derrumbe de sus casas, de edificios, salió a las calles, se empezaron a contactar
a ver las necesidades, empezaron a decir, vengan acá, aquí ahí escucho a alguien, vamos a sacar, Honoria está en su casa con sus hijas, vamos allá. Tlatelolco, la tragedia anunciada. Gloria Leticia, Miguel Ángel, Guadalupe Adriana, Mario Salomón, Jorge Daniel, Ricardo Ramón y Almacelia, la más pequeñita amiga. 7 hijos. Son los nombres de los hijos de don Salomón. Todos estaban en el edificio Nuevo León. Él y su esposa salvaron la vida. Hoy ya no vive ahí, pero trabaja como encargado en una caseta de estacionamiento. Había tenido problemas el edificio, pero ya lo habían arreglado. Inclusive en las esquinas le metieron creo de a 20 pilotos y todo. Y supuestamente ya estaba nivelado, ya estaba bien. Pero no sabemos si lo reforzaron o lo aflojaron. Pues, ¿por qué se cayó? A ver. Tal como comenta don Salomón, la fortaleza del edificio Nuevo León se vio comprometida durante el sismo de 1979. El edificio Nuevo León tiene una historia previa. No empezó en el 85. Cuando el terremoto de 79, conocido como el de la Ibero, cuando se cayó la Iberoamericana, el edificio quedó con desniveles aparentes muy importantes. Entonces se empezó a presionar a FONAPO para su reparación y vinieron y pusieron pilotes de control en la cimentación, pero ni pusieron los suficientes ni terminaron la obra y el edificio registraba inclinaciones diferenciales. La unidad Nonualco Tlatelolco se inauguró el 21 de noviembre de 1964. Mario Pani fue el arquitecto responsable de su construcción. Era una nueva oportunidad para la clase media. Estaban por cumplirse 21 años de este hito arquitectónico. Inicialmente no se veía nada anormal a partir del movimiento de los edificios. Hubo un momento que empezó a escucharse el ruido de cristales que se rompían, que eran pues las ventanas del Nuevo León, de los departamentos del Nuevo León que se estaban rompiendo, se rompen primero los vidrios y luego las estructuras, como si se tratara de una película de ciencia ficción, de esas que estás viendo, y dices, bueno, pero eso no es cierto, ¿no? Es una ficción, no puede ser. Esa era la impresión que yo tenía, de que, bueno, sí estaba viendo que el edificio se estaba comprimiendo, los pisos estaban haciendo sándwich, y finalmente empezó a caer hacia Reforma, como si fuera, no sé, una estructura de merengue que una mano se hubiera aplastando, así se parecía tan frágil en ese momento. El Nuevo León era un edificio tipo C, formado por 3 módulos. Tenía 288 departamentos, 105 cuartos de servicio y 36 locales comerciales, distribuidos en 15 niveles. Paso obligado de quienes salían de Tlatelolco para llegar a Reforma. Más de 4,000 personas sobrevivieron de entre los escombros. El paisaje capitalino fue testigo de la ruina de grandes glorias. El edificio de Superleche en el eje central, el Hotel Regis también en el centro histórico, el edificio de Televisa Chapultepec, la colonia Roma, el Hospital General. Pero como muchos de los sobrevivientes coinciden, la historia apenas comenzaba. Un día después del 20 de septiembre, sucedió la réplica más fuerte del sismo. Muchos habían decidido dormir afuera de sus casas por temor a los derrumbes. Fue de magnitud 7.5, con epicentro muy cerca de Zihuatanejo. ¡Está incendiando! Es un foco que está prendido y no pasa nada. Lo que el sismo no se llevó. Eje central, esquina Madero. 44 pisos con vista privilegiada al primer cuadro de la ciudad.
Es un edificio que se construyó en 1956, lo hizo la Latinoamericana de Seguros como parte de la inversión de la Reserva de los Asegurados. En esa época fue el cuarto edificio más alto del mundo afuera de la ciudad de Nueva York, el primero que se hacía en una zona sísmica y mucho más grande que cualquier cosa que se hubiera construido en la Ciudad de México. 30.000 estructuras resultaron destruidas, algunas desde el momento del primer sismo, otras en la más grande réplica, y unas más tuvieron que ser demolidas por quedar inhabitables. La creencia popular dice que la torre latinoamericana tiene gatos hidráulicos que la hicieron inmune a los temblores de septiembre del 85. Se conocía poco de los sismos en la Ciudad de México, pero más o menos se tenía alguna idea de cuál era el periodo de oscilación del piso de la ciudad, y se hizo un edificio que tuviera un periodo de oscilación diferente. Se hizo una cimentación que soporta por flotación el 40% del peso del edificio, tiene pilotes a 33 metros de profundidad, apoyados sobre una capa dura de arena, y por la profundidad a la que está la cimentación, el agua, que es parte de la Ciudad de México, soporta 10.000 toneladas del peso del edificio. Cumpleaños histórico. Pero no solo edificios en pie fue lo que dio esperanza a los capitalinos. Cada uno de los casi 4.000 rescatados son historias vivientes de la capacidad de organización que de 1985 en adelante se conocería como la organización de la sociedad civil, un fenómeno espontáneo que dio paso a entes legales como la Coordinación Nacional de Protección Civil. ¡Hablen! ¿Hay alguien ahí? Nací el 18, tenía horas, nací como a las 6 y cachito de la tarde, y pues el 19 fue cuando tembló. Y yo creo que es lo que me enseñó, o lo que me enseña, porque pues realmente no me acuerdo, es a valorar, ¿no?, la vida, a echarle ganas, a no caerme, a saber que puedes salir de cualquier problema, porque si salí debajo de unos escombros, ¿cómo no salir ahora de los problemas cotidianos, ¿no?, que tengo en la vida? Jazmín tiene el expediente número 1 de los 16 bebés rescatados principalmente de los escombros del Hospital Juárez y El General. 14 de esos bebés lograron sobrevivir. Este año, junto con el sismo, llega su cumpleaños número 30. Mi mamá no encontraron su cuerpo, desgraciadamente. Nunca lo encontraron, no supimos qué pasó, si falleció, que me imagino que sí, pero no se pudo recuperar su cuerpo. Cuando era adolescente, niña, era el reclamarle a la vida, de me quitaste a mi mamá, porque el tener eso, ¿no? Pero también aquí en el hospital nos ayudaron con terapia psicológica cuando éramos niños, entonces también como que el hablarme desde muy pequeña lo que me había pasado también me ayudó. Entonces como que vas asimilando la situación. Grupos que se organizaron como los Topos y los miles de voluntarios anónimos que no perdieron la esperanza fueron el motor principal de aquel año en que la capacidad del gobierno se vio rebasada. Una dura lección que todos en una zona sísmica como el Valle de México tenían que aprender. Alerta sísmica, 30 años después. Bueno, después de la alerta sísmica, pues hermano, inmediatamente se activa el protocolo que tenemos nosotros. Despegan 5 helicópteros
Cada helicóptero tiene su zona. Tiene que sobrevolar en menos de 15 minutos toda su zona y darle al señor secretario, al jefe de gobierno, un informe detallado de cada zona que le toca al helicóptero. Las zonas que tenemos ya las tenemos marcadas con lugares críticos. Las zonas críticas que tenemos por zona están marcadas en la carta que lleva cada helicóptero al vuelo. Los sobrevuelos se realizan a 300 pies de altura para tener una visión más definida. Hasta el 2015, las escuelas y los radioescuchas o televidentes eran los primeros en escuchar dicha alerta, además de aplicaciones virtuales que se han ido sumando. Ahora, desde las calles, los ciudadanos estarán enterados de los fenómenos que vayan a afectar al Valle de México. El Centro de Instrumentación y Registro Sísmico es la asociación civil a cargo de los nodos que monitorean la actividad geológica. En mi espalda estamos viendo el mapa del país, en donde se han logrado poner ya sensores que advierten que está temblando. Si es un sismo serio, fuerte, se debe tomar en cuenta y dependiendo de mi proximidad al epicentro, yo puedo alertar o no. Un sistema que empezó a diseñarse desde 1986 y que tenía 12 estaciones en Guerrero, pero que actualmente cuenta con 97 sensores en servicio y 28 más en construcción. La siguiente es una recreación del comportamiento de la alerta en uno de los sismos más fuertes ocurridos recientemente, el del 18 de abril de 2014, justo en Viernes Santo. Fue a las 9:27 de la mañana cuando la primera estación, la más cercana al epicentro en Petatlán, frente a la costa de Guerrero, detecta el movimiento. Una segunda y tercera lo confirman. Los avisos de sismo fuerte aparecen con círculos rojos. Un reloj va contando los segundos desde que inicia el fenómeno. Un círculo naranja denota el momento en que el sismo alcanza una fuerte intensidad. Esa alerta dio 70 segundos en la Ciudad de México para realizar las acciones de evacuación y repliegue según fuera necesario. Con las alarmas en su sitio y los protocolos de emergencia ensayados, y aún con los ciudadanos conscientes de las acciones a realizar, la pregunta sigue latente. ¿Cuándo y en dónde ocurrirá el próximo gran sismo? Análisis recientes indican que en la zona de la Costa Grande de Guerrero, entre las longitudes 99.8 y 101.0 oeste, hay una probabilidad significativamente alta que ocurra un evento sísmico de gran intensidad, dentro de un plazo del orden de 1 o 2 décadas. Dicho evento podría consistir en el peor de los casos en un macrosismo similar al del pasado 19 de septiembre de 1985, o de varios sismos importantes con magnitudes probables de 7.4 a 7.8 en la escala de Richter. Eran declaraciones de la Unión Geofísica Mexicana un año después del sismo, contenidas en la Declaración de Morelia. Ese año en México despertó una gran capacidad de organización y solidaridad entre la población. De esta manera hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.